Buenas tardes. Hoy les voy a platicar sobre las lecturas de hoy. Hoy nos habla que Dios no hizo la muerte, sino la vida. Dios nos hizo para que viviéramos sus enseñanzas, ¿verdad? En la primera lectura dice así, del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a semejanza, a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. En el Salmo nos dice, te alabaré, Señor, eternamente. ¿Qué significa alabar al Señor? Adorarlo, amarlo sobre todas las cosas en el primer mandamiento. Hay que alabarlo y amarlo sobre todas las cosas. En la segunda lectura nos dice, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría e en diligencia, para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien sabe lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿En qué nos dice esta segunda lectura de San Pablo a los Corintios? Nos habla que seamos generosos. Nos habla que no seamos negligentes, sino diligentes. Que seamos generosos. Que seamos justos. Que no seamos indiferentes ante el dolor de los demás. Que seamos comprensivos cuando alguien está sufriendo. Si yo vivo tranquilo y yo vivo feliz, pues yo también debo de ponerme los zapatos de los demás, de los que están sufriendo. De no vivir tu vida para ti mismo, sino vivir la vida para los demás. Ser generoso, ser justo, ser misericordioso. Dios se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre, como nosotros. Hizo al hombre para que fueran igual que él, a imagen y a su semejanza. Nosotros los que creemos en Dios debemos de tener fe, sabiduría y diligentes, generosos, justos. Debemos de ser como nuestro Padre Dios.
hacer lo que Él hizo, ser generoso. ¿Mm? No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Porque sí, señoras y señores, hay gente que goza que otra gente sufra. Se goza del sufrimiento de los demás. Se gozan. Se gozan. En vez de ser generosos, se gozan del sufrimiento de los demás. Ya no seamos inhumanos. Dios nos pide que seamos humanos. Que sientamos lo que siente tu vecino o lo que sea, pero que te compadezcas de su sufrimiento, no que te alegres de su sufrimiento. Y aunque sea tu peor enemigo, te debes de alegrar de lo que está sufriendo. ¿Mm? Del Santo Evangelio según San Marcos. Qué bonito el Evangelio de hoy, muy hermoso. Dios resucita a una niña y Dios sana a una mujer que gastaba toda su fortuna en una enfermedad incurable. Y Dios la sanó, no porque tocó su manto, sino por su fe. La fe la salvó. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero no te salva de la muerte. El que te salva de la muerte es Dios, es Jesús. Dios sana y te salva. Dios hizo con la niña, la salvó, la revivió, la levantó, la resurgió, la volvió a levantar. ¿Y qué hizo con la mujer? La sanó después de 12 años de una enfermedad incurable, que esa mujer gastó toda su fortuna en doctores, en médicos, en los mejores especialistas, y nadie la pudo curar, nada más que Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene el poder para sanarte y para salvarte. Que tu vida y tu cuerpo, todo tu ser, todo lo que tengas, lo pongas en las manos de Dios. Porque Él es el dueño de tu vida y de mi vida. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se le acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas? ¿Quién me ha tocado?
pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña tenía 12 años. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice aquí? Como se los explicaba antes de leerles el Evangelio, lo que nos dice hoy: Dios, que tengamos fe, que no tengamos miedo de morir, ni mucho menos de la enfermedad que tengamos. Dios nos quiso decir que el dinero ni toda tu fortuna te va a salvar de la muerte, que solamente Dios tiene la última palabra. Hay médicos que te dicen: ya no tienes oportunidad de vivir. No, si confías en Dios, déjale tu existir, tu subsistir a Dios. Cuando el médico te diga que ya no tienes remedio en tu enfermedad, no. Tú sigue confiando en Dios. Que eso no te apague tu fe en Dios. Sigue confiando en Él, por más que te digan no tiene remedio tu enfermedad. Claro que sí la tiene. Porque para Dios nada es imposible. Que tengan bonita tarde. Dios los bendiga.